Hola a todos, vamos a trabajar las operaciones con polinomios. En este caso vamos a explicar cómo se multiplica un monomio por un polinomio. Podemos hacerlo de dos formas distintas. Bueno, más bien externamente se puede decir que son dos formas distintas porque en el fondo vamos a ir viendo que es lo mismo. Vamos a aplicar primero la propiedad distributiva. Para ello escribimos la operación 3x al cuadrado por el polinomio menos 4x al cubo más 5x al cuadrado menos 7x más 2. Y aplicar la propiedad distributiva significa que vamos a multiplicar este primer monomio por el primer monomio del polinomio, después por el segundo monomio del polinomio, después por el tercero y después por el cuarto, que en este caso tengo 4 monomios en este segundo polinomio. Bueno, pues efectivamente 3x al cuadrado por menos 4x al cubo, este primer producto, 3x al cuadrado por 5x al cuadrado, de nuevo 3x al cuadrado por menos 7x y de nuevo 3x al cuadrado por más 2. ¿Cómo se multiplicaban dos monomios? Se multiplicaban las partes numéricas o coeficientes por un lado y las partes literales por otro lado. De nuevo, partes numéricas por un lado y partes literales por otro. Partes numéricas, partes literales, partes numéricas y aquí parte literal. Bueno, 3 por menos 4 es menos 12 y luego cómo multiplicamos dos potencias que tienen la misma base y distinto exponente. Sumamos los exponentes y dejamos la misma base. En el resto de operaciones, pues lo mismo. 3 por 5, 15. Y después tenemos x al cuadrado por x al cuadrado. En este caso, cogemos el criterio de multiplicar potencias de la misma base porque queremos mantener la misma base y distinto exponente, aunque en este caso son iguales, y se suman los exponentes y dejamos la misma base, ¿verdad? Después aquí, 3 por menos 7, menos 21. Las partes literales, x al cuadrado por x, cuando no aparece ningún exponente es porque tenemos un 1, por lo tanto, x al cubo. Y luego en este último monomio tenemos 3 por 2, que es más 6, y como la parte literal es solamente x al cuadrado, pues se queda x al cuadrado. Bien, esto es como digamos multiplicando en línea, ¿no? Aplicando la propiedad distributiva, pero en línea. Ahora vamos a ver cómo lo haríamos utilizando una tabla. Pues ponemos aquí en vertical, en esta primera columna, el monomio. En esta primera fila, el polinomio. Se podría hacer al revés. El polinomio en columna y el monomio en la fila. Y vamos multiplicando este por este. Y aquí tenemos el producto. Repito, este por este, que lo voy a ir marcando en amarillo, que es más fácil. Y aquí tenemos el resultado. Después, este por este. Y aquí tenemos el resultado. Este por este. Y aquí tenemos el resultado. Y este, que era el monomio, ¿verdad?, por el último monomio del polinomio. Y aquí tenemos el resultado. Y efectivamente, menos 12x a la quinta más 15x a la cuarta menos 21x al cubo más 6x cuadrado es exactamente el mismo resultado que tenemos aquí. Bien, entonces al final que hemos estado haciendo la propiedad distributiva, porque acordaos que la distributiva indicaba que este monomio que está multiplicando se iba a ir multiplicando por cada uno de los monomios del polinomio. Pues fijaros, este monomio que está multiplicando lo estamos multiplicando por este, lo estamos multiplicando por este, lo estamos multiplicando por este y lo estamos multiplicando por este, y estamos colocando los resultados dentro de la tabla. Entonces podemos hacerlo como en línea, ¿no?, por decirlo en horizontal, o en tabla. Los resultados son exactamente los mismos
y cada uno puede utilizar un procedimiento u otro según se sienta más cómodo y más seguro. Bueno, ahora vamos a hablar del producto de dos polinomios. Es decir, aquí tenemos un polinomio y aquí tenemos otro polinomio. Bueno, pues vamos a hablar también de cómo se aplica la propiedad distributiva. La propiedad distributiva lo que nos dice es que de este primer polinomio vamos a coger el primer monomio y lo vamos a multiplicar por todo el segundo polinomio. Es decir, aquí lo tenemos 3x a la cuarta por todo el segundo polinomio. Después cogemos el segundo monomio del primer polinomio y lo multiplicamos también por el polinomio entero. Después cogemos el 5x, que es el último monomio del primer polinomio, y lo multiplicamos por este segundo polinomio también entero. Y después vamos a ir aplicando la propiedad distributiva de nuevo de este monomio por todos y cada uno de los monomios del siguiente polinomio. Este de aquí se multiplicará por este y por este. Este de aquí se multiplicará por este y por este. Y eso es lo que he ido indicando paso a paso en esta siguiente fila. Bien, he ido indicando todos y cada uno de los pasos para que luego los podáis ir repasando con mayor tranquilidad. Y después, una vez teníamos este producto, pues he puesto por un lado los coeficientes y por otro las partes literales. En este producto de aquí, coeficientes y después partes literales. Aquí, este producto de aquí, coeficientes y partes literales. En este producto de aquí, coeficientes y partes literales. En este de aquí, todo exactamente igual, coeficientes y partes literales. En este de aquí, coeficientes o partes numéricas, que es lo mismo, y después parte literal, que en este caso solo tengo x al cuadrado. En este de aquí, coeficientes y partes literales. En este de aquí, es muy repetitivo, pero quiero indicar los pasos, coeficientes y partes literales, y en este de aquí, coeficientes y partes literales. Repito, coeficientes es lo mismo que parte numérica. Coeficiente de un monomio es lo mismo que parte numérica. Y después, pues en este caso ya he multiplicado las partes numéricas y por otro lado las partes literales, producto de partes numéricas y partes literales. Y así con el resto de términos. Bien, este de aquí, coeficientes, partes literales, coeficientes, partes literales, bien, y lo vamos colocando en esta fila de aquí. Bien, y una vez llegamos hasta aquí, ahora lo que vamos a hacer es sumar entre sí y restar entre sí monomios semejantes, es decir, aquellos que tienen exactamente la misma parte literal. En este caso estamos trabajando solo con la variable x, por lo tanto, vamos a ir agrupando los términos que tienen la misma potencia de x. Bien, y vamos a intentar organizarlos ya de manera que no tengamos que organizar posteriormente el polinomio. El polinomio se escribe y se ordena con la potencia más grande a la izquierda y con la potencia más pequeña a la derecha. Y entre medias el resto de términos. Bien, entonces, primero vamos a buscar primero aquel monomio de mayor grado, es decir, aquel en el que la parte literal está elevada al exponente mayor. Y lo colocamos. Veis que he puesto marcas distintas. Ahora, estas onditas de aquí están marcando los monomios que tienen un grado menor que el anterior, es decir, la potencia x a la sexta. Y aquí los pongo.
Después he buscado los que tienen un grado menor, es decir, x a la quinta, y lo he marcado con esta especie de flechita hacia arriba. Y aquí tenemos el x a la quinta. Después he buscado los términos que tenían un grado menos, x a la cuarta. Y veis que aquí hay 3 monomios que tienen x a la cuarta y los he colocado aquí organizaditos para operarlos después. Luego he buscado, ¿veis este puntito de aquí? Pues los términos con x al cubo. Ahí está. Después los términos con x a la cuarta, x al cuadrado, que los he puesto con esta ondita aquí arriba y aquí está. Y por último, el término que tenía solamente x y le he puesto aquí, x elevado a 1, ¿no? X es como x elevado a 1. Y ya lo último que me faltaba era operar estos términos semejantes, que son aquellos que tienen la misma parte literal, es decir, la misma letra elevada al mismo exponente en todos y cada uno de los monomios, ¿bien? Y cuando hemos operado menos 21x a la cuarta menos 14x a la cuarta menos 10x a la cuarta nos ha dado menos 45x a la cuarta. Y ahora sí, este es nuestro resultado. Bueno, pues por último vamos a hacer este mismo ejercicio pero utilizando la tabla. Ponemos aquí uno de los polinomios, puede ser cualquiera de los dos, y aquí el otro en vertical. Y vamos multiplicando este por este, ¿bien? Y tenemos aquí el resultado. Este por este y colocamos aquí su resultado. Y este por este y colocamos en su correspondiente cuadrícula el resultado. Y así vamos haciendo con este por este y lo ponemos aquí, este por este y lo ponemos aquí y este por este y lo ponemos aquí. Y después vamos a esta última fila con el menos 7, hacemos exactamente lo mismo, vamos cruzando las casillas, bien, y al final lo que obtenemos son estos monomios que estoy marcando ahora. Bueno, este me había dejado el menos fuera, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, que eran los mismos monomios que nos habían salido aplicando en línea la propiedad distributiva. Y si veis, realmente estamos aplicando la propiedad distributiva porque este primer monomio lo estamos multiplicando por todo el segundo polinomio. Aquí, aquí y aquí. Y lo mismo estamos haciendo con este segundo monomio del primer polinomio, que lo tenemos aquí, y estamos multiplicando por todo el siguiente polinomio y así sucesivamente. Con lo cual realmente esta tabla lo que está haciendo es aplicar también la propiedad distributiva, pero de una forma con la que mucha gente se lía un poco menos a la hora de organizar las multiplicaciones, o no se olvidan por lo menos términos, y luego pues lo mismo, vamos cogiendo primero el de mayor exponente, pin, pin, pin. Luego buscamos el siguiente de menor exponente, el x elevado a 6. Luego x elevado a 5. Luego resulta que con x elevado a 4 teníamos 3. Estos 3. X al cubo teníamos este de aquí. Aquí. X al cuadrado, este de aquí. Y por último, el 35x. Y cuando operamos entre sí los monomios semejantes, tenemos exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido aplicando la propiedad distributiva en línea. Ya os digo, con la tabla también estamos aplicando la propiedad distributiva, pero organizándolo de una manera diferente. No es necesario escribir estos pasos de aquí. Esperad, voy a cambiar de color. No es necesario escribir en la tabla estos pasos de aquí. Yo los he puesto simplemente para que supiéramos exactamente qué es lo que estamos haciendo en cada una de las celditas de la tabla. Bien, pero bueno, hay pasos que uno puede ir haciendo de cabeza tranquilamente cuando tiene seguridad en lo que está haciendo. Bueno, pues espero que este vídeo os haya ayudado a repasar el producto de un monomio por un polinomio
y de dos polinomios y ver que se puede hacer o en línea las operaciones o utilizando una tabla que resulta bastante útil, sobre todo cuando estamos empezando a multiplicar polinomios.